Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Dios de tener una vez más la oportunidad de reflexionar en su bendita palabra. Queremos también agradecerte a ti, querido amigo, por tu sintonía programa tras programa. Qué hermoso es como cristianos, como hijos de Dios, poder presentarnos delante de Dios día tras día y hablar con Él, intimar con Él, edificar nuestro propio altar, hablar en favor de la gente aún, pedir por la gente, por aquellos que nos rodean, pero también así como hijos de Dios podemos presentarnos delante de Dios y hablar en favor de la gente. Qué hermoso es también poder presentarnos delante de la gente y hablar en favor y de parte de Dios. A Dios le ha placido de esta manera, que personas imperfectas hablen de una palabra y de un Dios perfecto. Y aquí estamos, tratando programa tras programa, de una manera sencilla, pero no por eso carente de profundidad, de extraer a la luz de distintos pasajes de la Escritura, pensamientos, reflexiones, meditaciones, y todas ellas están girando alrededor de la palabra altar. Altar, el lugar del encuentro con Dios. Altar, el lugar de la bendición de Dios. Altar es el lugar donde puedo encontrarme con Dios y tener de su perdón. Pero no olvides que también altar implica renuncia, entrega, consagración a Dios. Y estamos esperando también que tú, día tras día, puedas edificar tu propio altar para que juntos prosigamos a la meta. Y ha quedado atrás el libro de Génesis, donde ya hemos reflexionado sobre Noé y el altar, Abraham y el altar, Isaac y el altar, y aún hemos visto en el programa anterior sobre Jacob y el altar. En este programa la reflexión está centrada en Moisés y el altar. Y queremos invitarte a que tú abras el segundo libro de la Biblia, conocido como Éxodo. Así como Génesis significa principio, significa comienzo, Éxodo significa salida. Y aquí estamos, en este capítulo 17. Génesis es el libro de la elección, pero Éxodo es el libro de la redención. Y en este capítulo 17 encontramos justamente a Moisés y el altar. Voy a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 16 inclusive. Dice así la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana
yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y versículo clave en esta reflexión, el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y Moisés, versículo clave, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. De cada uno de los personajes anteriores hemos tratado de dejar una reflexión para aplicar a nuestra vida, que nos anime, que nos desafíe. Y así como el programa anterior estuvimos viendo sobre Jacob y el altar, la importancia de no pretender edificar un altar con rencor, con amargura en nuestro corazón, también tenemos una aplicación de este pasaje que ocurre después del cruce del Mar Rojo, pasaje que viene después de que ha salido agua de la roca y algunas cosas más que forman parte del contexto. Israel ya ha sido liberado de Egipto. El plan de Dios continúa en marcha. Ellos están yendo hacia el monte Sinaí para luego marchar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y hay muchas enseñanzas, simplemente a manera introductoria, por citar alguna de ellas, para ir al texto clave en esta reflexión. Amalec se interpuso a la marcha del pueblo de Dios. Amalec simboliza la carne, siempre se opone al avance del pueblo de Dios, siempre está contra el espíritu, según la carta de Pablo a los Gálatas. Los amalecitas son la triste historia de una tribu que quiso oponerse al plan de Dios. Pero qué hermoso es saber que el plan de Dios siempre triunfa. Y aquí ocurrió una victoria trascendente, una victoria muy grande. Otra enseñanza, por dejar de alguna manera algunos principios que tal vez puedan animar tu vida, la obediencia de Josué. Moisés le dijo a Josué, sal a pelear contra Amalec. Y dice el verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Josué es un hombre bajo autoridad. Josué llegó a ser un buen segundo. Mañana Dios le va a utilizar para entrar a conquistar y poseer la tierra prometida. Pero no olvides que Josué fue un excelente segundo. Bendito el hombre que tiene a su lado hombres de verdad, que son buenos segundos, que están allí para apoyarle. La obediencia de Josué. Se dice que cuando alguien necesita un primer violinista, muchos acuden a la cita, pero cuando se necesita un segundo violinista, son muy pocos los que acuden al llamado. Que Dios pueda encontrar en ti un buen segundo, que seas una persona bajo autoridad. Sé fiel aún con lo que no es tuyo. Mañana Dios va a darte lo tuyo, como hizo con Josué. Pero lo interesante, otra reflexión, es que los hombres de Dios también se cansan. Las manos de Moisés bajaban, se cansaba, necesitó sentarse, pero había un Aarón y un Hur a su lado que le sostenían con firmeza sus manos. Y lo que ocurría allí arriba tenía directa relación con lo que ocurría en el valle. Lo que ocurría allí abajo estaba en directa relación, a la inversa, con lo que ocurría allí arriba. Mientras levantaba sus manos Moisés, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Querido amigo, querido hermano,
Los hombres de Dios necesitan de tu apoyo. Los hombres de Dios también lloran. Jesús lloró, Jeremías lloró, José lloró. Los hombres de Dios también se cansan. Y así como Moisés necesitó del respaldo para luego conseguir una gran victoria, posiblemente a tu lado hay alguien que está necesitando que tú le sostengas. Que en vez de buscar cosas negativas, tú le puedas sostener, apoyar y ser tú también un buen segundo. Así que luego dice la palabra que Josué deshizo a Amalek. Y lo interesante en esta reflexión es que después de esta gran victoria, la primera obra que Moisés hace es edificar un altar para Dios. ¿Y cuál es la reflexión que queremos dejarte? Es que después de tus triunfos, no termines el día sin pasar por el altar. Nada tenemos que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Y lo bonito es que cuando está a punto de terminar el día, lo bonito, lo hermoso delante de Dios es cuando ve a sus hijos e hijas edificando un altar y entregando aquella victoria delante de Dios. ¿Qué acostumbras a hacer después de tus triunfos, después de tus victorias? ¿Qué acostumbras a hacer? ¿A guardarte esas victorias en tus manos? El secreto de la bendición está en aferrarse a Dios, pero no podemos aferrarnos a Dios si tenemos nuestras manos ocupadas con nuestros éxitos. Por eso, después de tus triunfos, tal vez cuando tu esposa y tus hijos ya están durmiendo, no termines el día sin pasar por el altar. De mi corazón, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. De mi corazón, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. No tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. La pregunta es, ¿cuándo edificó este altar Moisés? Y fue después de una gran victoria, cuando Josué había vencido contra los amalecitas. Y qué hermoso, querido amigo, querido hermano, si después de nuestras victorias no terminamos el día sin pasar por el altar. Por eso te habíamos planteado esa pregunta: ¿qué acostumbras a hacer después de tus victorias? Cuando estás bebiendo la copa del éxito, ¿cómo acostumbras a terminar ese día? Tal vez eres una persona con éxito, con bendición, con gracia de Dios en tus negocios, y todo va cada día mejor, y todo tú lo ves bendecido por Dios. ¿Qué acostumbras a hacer en esos días? Cuando tal vez evangelizas, comparte la palabra, y alguien abre su corazón y recibe al Señor por tu testimonio. O tal vez, querido hermano, cuando has orado y Dios se ha manifestado y ha habido sanidad por esa persona por la cual has orado. O tal vez, querido hermano, tú con ministerio que enseñas o predicas, cuando tú sabes que la gente ha salido bendecida, edificada, ¿qué acostumbras a hacer después de tus triunfos? Porque la palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero qué hermoso si, como Moisés, no terminamos el día sin pasar por el altar, que echamos todo delante de Dios, porque decíamos en la primer parte que el secreto de la bendición es aferrarnos a Dios. Pero no podemos aferrarnos a Dios si tenemos nuestras manos ocupadas. Por eso necesitamos día tras día volcar toda victoria, todo triunfo delante de Dios. Es que nada tenemos que no hayamos recibido. Si hay bendición en el matrimonio, si hay bendición en los negocios, si hay bendición al orar, al compartir la palabra, simplemente es por gracia. ¿Sabías que el orgullo ha descalificado a muchos? ¿Sabías que somos tan débiles antes como después de la victoria? No muchos han comprendido esta lección y han tenido tristes experiencias. Es que los éxitos tienden a envanecernos. Noé llegó a emborracharse no mientras estaba construyendo el arca, sino después que Dios lo había respaldado y bendecido y había edificado, como hemos visto, su altar, y los días pasaron. Llegó a dar un pésimo testimonio delante de sus hijos después de tantos años de fidelidad a Dios. Es que largos años de fidelidad a Dios no garantizan que somos invulnerables. Día tras día necesitamos de la gracia de Dios. Día tras día necesitamos del socorro de Dios. Habrá sido tan hermosa la escena delante del pueblo y delante de Dios, viendo a un hombre llamado como Moisés, que después de una gran victoria comienza a edificar un altar para Dios. Y qué hermoso debe ser hoy delante de Dios, cuando llegas a casa después de un día de trabajo, después de haber enseñado, predicado, orado u otra cosa, y no terminas el día sin edificar tu propio altar. Tal vez estás llegando y los niños han sido bendecidos con tu enseñanza, o la iglesia ha sido edificada. Qué hermoso si acostumbras, antes de ir a descansar, a pasar por el altar y poder decirle: Señor, nada tengo que no haya recibido, de gracia he recibido, de gracia he dado. Qué hermoso debe ser delante de Dios cuando tal vez la esposa, los hijos están allí ya descansando, verte, querido varón de Dios, edificando tu altar después de un gran triunfo. No olvides que los éxitos tienden a envanecernos. No olvides que el orgullo nos descalifica, pero si nos mantenemos cerca del altar, Dios nos va a librar de ese orgullo que ha descalificado a tantos. Es interesante que si el maná se guardaba para el otro día, a excepción del día viernes, echaba gusanos, pero hubo un maná que no echaba gusanos. Era el maná que se había puesto en el arca, allí, delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios
Dios guardaba aquel maná. Así ocurre con nuestra vida. Cuando nos mantenemos cerquita de Dios, Dios nos libra de muchos gusanos, y uno de ellos es el orgullo, que nos descalifica. El envanecimiento nos hace muchas veces llegar a creer que somos nosotros cuando nada tenemos que no hayamos recibido. Después de los éxitos es cuando somos más vulnerables. Y si no, consulta la vida de Saúl. Consulta en la Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios, la vida de David. Consulta la vida de Salomón. No fracasaron al comenzar, fracasaron al llegar. Es que se puede fracasar aún llegando. Cuando estaban allá arriba, se olvidaron a qué fueron. Fueron para servir a Dios. Sin embargo, al igual que el rey Usías y otros, fracasaron no al empezar, sino al estar allí en la cima. Hay un dicho en América Central que dice de esta manera: si cuando llegaste te olvidaste a qué fuiste, 2 puntos, perdiste. Te lo repito, si cuando llegaste te olvidaste a qué fuiste, 2 puntos, perdiste. Y Dios quiere, como Usías, levantarte y levantarte. Y Usías llegó a tener fama, poder, pero cuando estaba allá arriba dio lugar al orgullo. Se olvidó a qué fue. Él quiso tener el monopolio, hacer de rey y de sacerdote. Su vida terminó leprosa. ¿Por qué? Porque el orgullo descalifica. David no perdió en el campo de batalla. David perdió allí cuando era rey, en el terrado de su propia casa. Es que los éxitos nos envanecen y comenzamos a aflojarnos. Los éxitos muchas veces llegan a nuestra vida y es cuando más vulnerable estamos para dar lugar a lo que el enemigo trata con nuestra vida. Muchas personas fracasaron al llegar. Israel venció ante Jericó, una ciudad amurallada, pero 36 personas perdieron su vida ante un pueblo insignificante llamado Ai, H-A-I. Llegaron ante este pueblo sin depender de Dios. Israel no había aprendido que somos tan débiles antes como después de las victorias, y en vez de consultar a Dios y buscar a Dios, creyeron en ellos mismos y fueron a pelear, pero perdieron. Y vamos a tratar de esto en nuestro programa siguiente, porque en la vida no todo es éxito, en la vida no todo es triunfo, en la vida no todo es victoria, pero en esta hora, si estás bebiendo la copa de la bendición, la copa del éxito, no termines el día sin edificar como Moisés tu propio altar. Después de los triunfos, ¿qué acostumbras a hacer? Después de los triunfos, no termines el día sin pasar por el altar. Echa todo delante de Dios y seguramente que Dios te va a guardar de ese gusano llamado orgullo que ha descalificado a tantos, no al comenzar, sino al llegar. Y con esta palabra te queremos animar, alentar, para que juntos prosigamos a la meta. Pero no lo olvides, Moisés edificó un altar después de una gran victoria, después de tus triunfos, después de tus victorias. No termines el día sin pasar por el altar. Nuestro agradecimiento a Dios y también a ti, querido amigo, querido hermano, por tu sintonía. Te proponemos nuestro próximo programa, continuar con estas reflexiones sobre la palabra altar. Y si hoy estás bebiendo la copa del éxito, no termines el día sin edificar como Moisés tu propio altar. Y si estás bebiendo la copa del fracaso, también tenemos una palabra para ti a la luz del libro de Josué. Mientras tanto, que Dios te bendiga grandemente y no olvides de edificar tu propio altar día tras día para que juntos prosigamos a la meta.